En el video de hoy vamos a estar viendo en qué consiste un poco la diferencia entre los dos de los ciclos más utilizados dentro de la programación. En este video no voy a tocar el for, ya que eso me lo quiero reservar para otro video, pero sí quiero tocar los otros dos que también son muy importantes, como lo son el while y el do while. Lo complicado de estos dos bucles es que es un poco difícil de diferenciarlos de uno al otro, ya que tienen una función que es muy parecida. La diferencia que estos dos bucles tienen es que es el while, y por su propia estructura puede verse, el primero, antes de entrar la primera vez, él verifica si la condición que yo le ingresé se cumple. Si la condición que yo ingrese, que yo ponga aquí dentro de los paréntesis, nunca se cumple, él no va a entrar ni siquiera la primera vez. ¿Qué pasa con el do while? El do while, el primero entra. La primera vez que ejecuta el ciclo, él no revisa la condición. Él siempre entra la primera vez. Y a partir de que ejecuta la primera vez el código, es que él pregunta si la condición se cumple. Una manera sencilla que se me ocurrió de probar esto es que si yo, por ejemplo, tengo un char que es igual a respuesta, o sea, que se llama respuesta, y yo quiero hacer que sea un bucle que se repita, mientras que respuesta sea igual a S, por ejemplo. Suponiendo que eso es la respuesta de un usuario que quiere o no seguir utilizando el programa. Bueno, para ello tendríamos que poner que respuesta sea igual a S. Y aquí vamos a poner la misma condición. Igual a S. ¿Verdad? Y para que vea usted cuál de los dos entra, vamos a poner while. Y aquí vamos a poner do while. Como ustedes pueden ver, la variable en respuesta no está inicializada. Entonces, como respuesta, o res p, pues por así decirlo, no está inicializada. Entonces no es igual a S. Entonces, ¿qué va a pasar en cada uno de los casos? En el while, él va primero a comparar, él va a decir res es igual a S. No, entonces él nunca se va a ejecutar. Mientras que en el do while, él la primera vez va a entrar, así como que bueno, yo te dejo entrar. Y después que verifico si esa condición es la que me piden para volver a ejecutar el programa. O repetir el ciclo en este caso. Entonces, vamos a ver que en el while él no va a entrar porque no se va a cumplir la condición. Y en el do while sí va a entrar la primera vez. Y luego que él va a preguntar si la condición, si respuesta S es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo ejecutara el programa tal cual como está, voy a ponerle aquí bucles. Vamos a compilarlo a ver qué nos da. Esperemos que compile. Ajá, ok. Y como pueden ver, solamente nos imprimió do while. ¿Por qué? Y ver que solamente me lo imprimió una vez porque con el do while él es permisivo al principio. Él permite que entre cualquier cosa. En este caso dejó que entrara porque aunque respuesta no es igual a S, igualito entró. Pero ya la segunda vez él sí revisa si la condición se cumple. Y por eso es que solo lo imprimió una vez. ¿Ves? En cambio el while no, él apenas, incluso para la primera vez que se ejecute, él lo revisa. Y por eso es que nunca se ejecutó los dos. O sea, no se ejecutó el while porque nunca se cumplió con la condición que yo le puse. Y esa es la diferencia fundamental del while y el do while. Que en el while él revisa la condición al principio y si no se cumple, él nunca entra. En cambio el do while, él entra la primera vez y luego de que hace el primer ciclo es que él revisa la condición. Esa es la diferencia básica entre el while y el do while. Ahora, un ejercicio que a mí se me ocurrió que puede ser interesante para hacer, para, digamos, utilizar los bucles, es realizar el factorial de un número. Para los que no sepan qué es el factorial de un número, es que si por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, el número es 5, el factorial de 5 es multiplicar 5
por cada uno de sus antecesores hasta llegar a 1. Es decir, que hay que multiplicarlo. Hay que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si el factorial fuese 3, sería multiplicar 3 por 2 y por 1. Ese es el factorial de un número. Entonces, como esto es algo que se está repitiendo, entonces yo utilizo un bucle. Porque si no, tuviese que hacerlo con condicionales, pero sería súper absurdo, porque dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga el número, yo tengo que crear un condicional. Es decir, cuando tengo una sola cifra, entra en este if. Cuando tenga 2 cifras, haz esto. Entonces no, eso es absurdo porque es una cantidad de código muy grande para hacer algo que con un while, por ejemplo, se hace de manera muy sencilla. Entonces yo voy a tener un int número, que es donde me van a ingresar el número que ellos quieren que yo haga el factorial, y vamos a tener una variable que se llama vamos a llamarlo resultado, que es donde se va a guardar el resultado del factorial. Entonces resultado va a ser igual a 1. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, como siempre, primero vamos a ingresar ese número, o que el usuario en este caso lo ingrese, y lo leemos y lo guardamos. Y listo, ok. Luego de esto, comenzamos con a calcular el factorial, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué condición yo tengo que poner? Bueno, si miramos el concepto de factorial, es que él tiene que ir multiplicando el número que ingresó por sus antecesores hasta que el número sea igual a 1, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacerlo mientras que el número sea mayor o igual a 1, ¿verdad? Aunque es un poco estúpido, un poco innecesario multiplicarlo por 1, porque igual te va a dar lo mismo. O sea, pudiésemos ponerlo mayor a 1. En este caso, que se quede en 2. Porque al multiplicarlo por 1 igual te va a dar lo mismo. Pero bueno, se puede dejar así, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos que el resultado, que va a ser donde se va a guardar el resultado del factorial, va a ser igual a resultado, a lo que tenga resultado por número. Y número lo vamos disminuyendo. Cuando se pone el símbolo menos menos, es que se le está restando 1 al contenido que tenga número. Si por ejemplo es 5, va a ser 4, así. Y por eso fue que yo inicialicé el resultado en 1. Porque si el resultado hubiese sido igual a 0, por ejemplo, sería 0 por número, 0. Entonces esto siempre me iba a estar dando 0, porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Y por eso es que yo lo multiplico por 1, porque al principio va a ser 5 por 1. 5 por 1. Esa va a ser la primera iteración. Luego número va a disminuir. Así que el número va a ser por 4. Va a ser 4. Entonces va a ser 5 por 4. Va a ser 20. Entonces, luego va a ser 20 por 3 porque el número volvió a disminuir. Eso es 60. Y luego, como el número volvió a disminuir, es 2. Eso me da 60 por 2, 120. Y luego número va a ser igual a 1, que bueno, me va a dar 120 igual. Y efectivamente 120 es el factorial de 5. Entonces yo comienzo primero multiplicando lo que tenga ese número por resultado, que en este caso va a valer 1, que me va a dar el mismo número. Y luego voy disminuyendo número. Entonces luego multiplico otra vez resultado por el número, pero en este caso el número va a ser menor, va a ser una unidad menor. Y así hasta que el número sea menor que 1. Y listo. Eso sería el factorial de un número. Y bueno, lo que tendríamos que hacer sería imprimirlo. En este caso vamos a decir, el factorial es, yo que sé, ponemos porcentaje y bueno, damos un salto de línea y imprimimos aquí resultado. Y listo. Vamos a compilarlo para asegurarnos de que todo esté bien. El factorial es una propiedad de los números que se utiliza mucho en la programación. Por ejemplo, si ponemos 5, nos da que el factorial es 20. Y listo, el programa se cierra. Por ejemplo, aquí pudiésemos usar incluso un do while. ¿Para qué? Para que el programa se repita.
yo quiero que el programa se repita, mientras que respuesta sea distinto de no. O sea, en este caso lo voy a hacer contrario como siempre lo hago. Simplemente voy a decir, bueno, síguete repitiendo mientras que el usuario no ingrese que no quiere seguir ingresando, pues. Si la respuesta es distinta de no, es porque el usuario quiere seguir ingresando al programa, pues. Por ejemplo, claro que en este caso tendríamos que poner también, podríamos ponerlo para que él también convalide, ¿verdad? Si mete n minúscula o n mayúscula, porque en realidad para mí eso es indiferente. Para mí es lo mismo. O pues para mí en este caso puede ser que ustedes digan no, que nada más sea n minúscula o n mayúscula, por ejemplo. Entonces, como es un do while, no me hace falta inicializar la variable, porque la primera vez siempre va a entrar. Luego es que yo tengo que ir cambiando, o tengo que preguntarle al usuario si él quiere volver a ingresar, y ahí es que yo voy a ir variando el contenido de respuesta. Entonces yo digo, desea volver a ingresar, y le digo que no sé, que si es sí, meta S, y que si es no, meta N, por ejemplo. Y vamos a dar un salto de línea. Y lo único que hacemos es guardar esa respuesta. Claro, yo tengo que cambiar el valor de respuesta, porque si no siempre se va a quedar en un bucle infinito. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta con los bucles infinitos. O sea, yo siempre tengo que tener una condición de salida para un bucle, porque si no siempre se va a repetir y el programa se va a colapsar, porque se va a ir quedando sin memoria, porque la computadora tiene una memoria limitada. Entonces si yo ejecuto un programa, recuerden que los programas, por ejemplo, en un lenguaje como se pueden ejecutar millones de veces, sobre todo si es tan simple como este, millones de veces en un segundo. Entonces, obviamente, si yo ejecuto un programa, por más sencillo que sea, una cantidad muy grande de veces, va a llegar un momento que la computadora se va a quedar sin memoria y me va a dar un error. Entonces, pues, pueden ver como yo estoy usando en un mismo ejercicio, utilizo un while y utilizo un do while, por ejemplo. ¿Ves? Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿y qué pasa si el usuario ingresa 0? Eso puede pasar, que el usuario ingrese 0. Entonces él nunca entraría en el while y el resultado me daría 1. Pero eso está bien, porque el factorial de 0 se considera que es 1. Entonces está bien, porque como resultado ya está inicializado en 1, aunque el número sea 0, es decir, que nunca entra en este bucle, ya el resultado está inicializado en 1. Entonces él simplemente no va a entrar en esto y va a imprimir simplemente el valor de resultado, que en un principio es 1. Y como factorial de 0 es 1, me sirve perfectamente también. Ese por si acaso algunos se lo preguntaban. El factorial de 0 es 1. Y utilizo un do while para pedirle al usuario si él quiere o no seguir utilizando el programa. Entonces, los do while yo lo utilizo mucho en ese caso, porque se supone que la primera vez que el usuario ejecute el programa es porque lo quiere usar. Así que no me hace falta ni preguntarle, y así también me ahorro tener que inicializar una variable, pues. Aunque, como les repito, también con un while se pudiese realizar. Entonces vamos a ejecutar el programa para que ustedes vean. Y como pueden imaginar, los factoriales son números muy grandes. Entonces, por ejemplo, si yo meto el factorial de 9, ya me da 362.880. Entonces, yo estoy casi seguro que si uno ingresa un número muy grande, la computadora colapsa. ¿Por qué? Porque sobrepasa el límite, porque por ejemplo los números enteros pueden guardar cierta cantidad de dígitos. Vamos a suponer que pueden guardar 9 dígitos. Si el monto del factorial es mayor que esa cantidad que puede guardar un int, me va a dar error. Vamos a suponer, si yo meto el factorial de 15, no, me sigue dando. O sea, es que tiene que ser un número muy grande. Tal vez si meto 50, me dice que el factorial es 0. ¿Por qué? No porque el factorial de 50 sea 0, sino porque es un número muy grande que en un int no cabe. Entonces, es por eso. Entonces, sí. Entonces aquí, ¿ves? Aquí me equivoqué, tiene que ser un O.
sea, que sea distinto de n minúscula y que sea distinto de n mayúscula. Por eso es que cuando le di n, si se dieron cuenta, no me cerró el programa. En todo caso, de que ustedes, por ejemplo, necesiten, yo qué sé, guardar un número más grande, hay una variable que se llama long, que permite guardar mayor cantidad de dígitos que un int, por ejemplo. También existe el long int, que es como se traduciría más o menos, un entero alargado. E incluso con el long no me deja guardar el factorial del 50. Es que el factorial del 50 debe ser un número muy grande. Vamos a probar un número más pequeño. Vamos a ver si 20 me deja. Es que sería 50 por 49 por 48 y eso da un número muy grande. Por ejemplo, mira la cantidad que me da esto. O sea, me da 2 billones. Entonces por eso es que el programa se colapsa. Pero es por eso, porque simplemente estamos ingresando a números muy altos. Pues si te ingresas a un número más normal, yo que sé, como puede ser 11, por ejemplo, vamos a probarlo, el factorial ya da bien. Por eso hay que tener cuidado con lo quería hacer esto, porque tienen que tener cuidado cuando estén tratando con números muy grandes, porque hay veces que el int no puede guardar el dígito. Pues entonces si ustedes van a trabajar con un dígito muy, muy grande, recuerden usar otra variable como puede ser long, o en todo caso ¿cómo se llama? Long int, pues, que es un int más alargado, más grande. Bueno, eso era todo. Pues quería hacer nada más esa pequeña aclaración. Un ejercicio se puede utilizar, como pueden ver, el do while y el while al mismo tiempo. No hay ningún problema, pues. Entonces esa es más o menos la diferencia. No son muchas, pero bueno, siempre están ahí. Yo siempre lo veo como opciones. Según le convenga a cada uno, utilizas el que tú creas que se te hace más fácil. Entonces bueno, espero que les haya servido y que les hayan entendido. Recuerden practicar, es muy importante. Y bueno, espero que los haya ayudado y nos vemos en un próximo video.